contenta de verlos. Ayer me hicieron falta. Amén. Vamos a orar juntos entonces, que en este momento que vamos a compartir el centro sea el Señor Jesús. Amén. Señor Jesucristo, estamos reunidos gracias a ti, Señor, gracias a tu misericordia que se renovó esta mañana. Gracias a tu gracia, Señor, y porque estamos interesados en conocer más de ti, en conectarnos contigo, Señor, en alabarte, porque somos conscientes de que solamente tú mereces la adoración y la alabanza. Queremos entregártela, Señor, rendirnos, consagrarte, Señor, este espacio de tiempo para ser sacrificios de alabanza vivientes, pero también para que nos alimentes con tu palabra. Palabra, Señor Jesús, toma control de cada una de las personas aquí, de sus corazones, de sus pensamientos, de nuestras actitudes, Señor. Y reina en este momento, reina en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar cantando un coro por la hermana Lee, que nos va a dirigir. Amén. Listo. Vamos entonces a cantarle al Señor. Esta canción la tuve casi todo el día en la mente el día de hoy. Entonces vamos a cantarle al Señor porque Él es santo, Él es poderoso y Él es el único Dios. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Amén. Amén, amén. Tenemos al nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús realmente hay poder, poder para vencer, poder para romper cadenas y poder para que estemos siempre en victoria. Entonces, gloria a su nombre. Vamos a cantar entonces otro coro. Y es mi tía quien nos va a dirigir. Me dicen sí. Amén. Letra. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios que Él es todo para nosotros. Bueno, 1, 2, 3. Santidad hay en el nombre de mi Señor. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser. Mi espíritu se eleva, llegando ante ti.
No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey. Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti. Eso me da alegría y a la vez me da temor. ¿Dónde estás? Lo cubres todo con tu resplandor. No hay razones para nada. Tú eres mi única razón. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey. Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Amén. Amén. Doña Betty, Nata, ¿cómo se llama esa canción? Tú eres todo. Tú eres todo, está muy bonita. Sí, señora, tú eres todo y está en un himnario de la iglesia que se llama Manantial de Inspiración. Y es el número 55. Si quieres, envíale el link que De, tenías ahí en el chat para que ella pueda, si quiere, ver la lectura. Ay, sí, porfa. Gracias. bueno. No se oye. Bebé, no te escuchamos. Estaba hablando sola hace 5 minutos. Ay, tan exagerada. Les estaba diciendo que vamos a seguir con una experiencia con Jesús por parte de Natalia. Bueno, Dios los bendiga a todos. Espero que estén muy bien. En el día de hoy les quiero compartir una de las tantas veces que Dios me ha hablado a través de su palabra, que esa es yo siento que es como la manera en la que Él se comunica conmigo. Siempre que yo como que tengo una duda, como que no tengo claridad en algo, entonces simplemente es ir a la palabra y obtengo mi respuesta. Entonces, les quería contar de una vez, cuando antes de empezar a leer la Biblia, no, ya ahí la estaba leyendo, pero digamos que no la estaba leyendo como hay que leer la Biblia, ¿sí? La estaba leyendo como si fuera un libro más. Entonces resulta que por esa época, o sea, yo me preguntaba, yo decía, o sea, digamos que tenía como cierta renuencia a creer todo lo que veía ahí escrito, pues porque yo pensaba y decía como, pero al final realmente yo no sé quién escribió la Biblia, la pudo haber escrito un señor X y yo no sé si realmente puedo confiar en ella. Entonces yo pues oraba y le decía a Dios que necesitaba saber si realmente podía fiarme de ella, o sea, necesitaba saber si todo aquello que decían sobre la Biblia y que yo había escuchado era cierto. Entonces un día estaba terminando de leer los evangelios, porque la primera vez que los leí, comencé como hallando cosas en común desde el principio hasta el fin en los 4. Entonces iba buscando, no sé, en el primero hasta cierto punto, y entonces me daba cuenta que en el otro mencionaban lo mismo y así. Entonces iba como comparando.
Y resulta que ya estaba terminando de leer los evangelios y encontré esta palabra que les voy a leer, que para mí fue como la respuesta, o sea, porque es bastante clara. Entonces, estaba leyendo y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el versículo 30 y 31, dice el propósito del libro, se llama así. Entonces dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Entonces, sí, esa era mi experiencia respecto a las dudas que tenía sobre la Biblia y mi respuesta. Entonces, Amén. 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 Qué bonito que traigas esta experiencia a colación ahorita que estamos estudiando también la Biblia, porque yo creo que esa pregunta no la hemos hecho todos, o sea, me parece normal entrar como en ese momento de duda, como obviamente es un libro tan antiguo, de pronto él ha sido transformado, ha sido, no sé, maquinado, ha sido manipulado. Pero realmente la respuesta está ahí, en lo que dijiste, debemos creer. El Señor, obviamente, con su poder, Él guardó su palabra y la palabra que quería que escucháramos está hasta hoy. Y es la que escuchamos. Entonces es una cuestión de fe. Y es una cuestión precisamente de relación con Dios, que solamente Él te va a poner en el corazón la paz, de que estás acercándote realmente a su palabra. Entonces, amén por eso. Amén. Entonces, sigamos animando. Y ahora con un texto por parte de Juan. Juan Chopolo Valencia. Perdón, bebé. Es que en este momento se estaba yendo mi mamá, entonces. Ah, ya. Es mi texto de ánimo, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces me di cuenta que tenía una versión acá de la actual en la casa, TLA. Una versión. Chévere. ¿La ves? Ujú. Sí. De pronto esa es la que tiene Lina, pensé. Lina Quinche. O bueno, es una versión de esas, era la que ella mencionó. Entonces, Sí, no yo sé si lo tengo que... una... Sigue, sigue. Sí, no, tú tenías una que, perdón. Es que no sé dónde mirarte porque no sé dónde. Ah, en el de Ya, mi ya, papá, en el de... Sí, ya, perdón. ya. ¿De Yo qué lo estamos veía, hablando? lo veía agachado y decía, pero ¿por qué está agachado? Ya entendí. Sí, sí, sí. Listo, entonces es TLA, dice. Ah, nueva traducción viviente, pero yo me imagino que tiene que ver con esa. Y Bueno, la entonces, leo pues de la aplicación. sí, encontré un salmo bonito que está en el 138, Salmo 138, el versículo 8. No, está nueva, huele a nuevo todavía. Hay que ojearla. Ahí está. Sí, ahí ya tiene como, toca hacerle un paneo al libro. Un día miramos cómo uno le hace, eso es como la cuña del libro para abrirle las páginas, eso tiene un proceso bien chévere ahí que uno le hace a la Biblia. Bueno, entonces dice Salmo y de David propiamente, 138, 8. Dios mío, en la versión esta, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. No, amén. 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 Entonces, claro, le da otro tono, ¿no? Como que lo parafrasea. Esto es lo que hablábamos de la paráfrasis, pero pues más entendible, no tan poético, un poco más real. Más lenguaje actual, Sí, más lenguaje común, digamos. entonces qué bueno es pensar eso, creer eso, que confiar que Él va a cumplir lo que Él ya nos ve, como Él ya nos ve, no como estamos hoy, sino como dura que Él ya nos predestinó que vamos a tener. Salmo tiene relación con el presente. Amén.
Amén. Amén. Bonita promesa. Bueno, entonces pasemos a orar por las peticiones, señora Miriam. Entonces, tenemos las peticiones, alguien las escucha. Amén. Yo sí quiero que por favor oremos en este momento porque en este momento en el juzgado de el disciplinario que les he comentado se están haciendo los alegatos el día de hoy. Entonces, para que el Señor sea dando el aval y la victoria en este proceso. Me gustaría ¿Alguien más? también, sí, me gustaría que oráramos Amén. por mi mami porque acabo de salir. Sí, preciso, me quitaste el Oráramos tapetito. porque el Señor la guarde físicamente, pero también que tenga paz en su corazón. Ella salió porque estamos haciendo también los procesos como administrativos del matrimonio, entonces hay muchas cosas que hacer. Muchas traducciones, envíos, vueltas, y allá en Colombia y también acá en Francia. Entonces también les quería pedir apoyo en oración en este proceso. Amén. 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 ¿Alguien más? Y que el Señor Jesús sea abriendo puertas y es su voluntad laboral nueva. Amén. Puertas de trabajo, sí. Amén. Entonces todos vamos a orar por esas Amén. peticiones. El Señor es Jesús, gran bendito y alabado. Dios, Cada corazón, todopoderoso, Señor Jesús. y en Él podemos En confiar. este momento, Señor, ponemos ante tu presencia las peticiones Todo eso que tenemos en de cada uno de nosotros, Señor, principalmente en nuestra vida espiritual, de todos los que estamos en este momento, congregados alrededor tuyo, Señor. realizar su matrimonio. Señor Jesús, a María, Señor Jesús, ayuda a la guardia y la ilumina, direcciona todas las cosas que tienes que hacer, Señor Jesús. Dale la tranquilidad, la calma, Señor, para que todo salga bien, Señor. Por el bienestar de toda la familia, Los disciplinarios, Señor, en este momento están bien por la ocupados. protección interior, Alegados, que seas tú, Señor, mi abogado, Señor, tú eres mi abogado, la salud, siempre, de siempre, todos claro, Señor, que tú te glorices en este momento, Señor. Bendito para siempre, los Santo, Señor, de acuerdo en de la salud nos de protege. todos los enfermos que siempre hemos estado orando, Señor, la familia de Doña Miriam, de la Alegría, la salud. Ayúdala, Señor, Gracias, Señor, por tu permitirnos voluntad y no la mía, pues aquí con la plan. Seas tú, Señor, glorificando en cada uno de los cielos y de la tierra, del trabajo, de cada uno de los jóvenes, Señor. Seas tú abriendo las puertas, Señor. Tú, Señor Jesús, darles la libertad, Señor, de entrar a laborar en lo que tú les has regalado. Conocimiento, Señor, para que se gloríe en ti, ese servicio, ese conocimiento que tú Te alabamos, pongan al servicio oh, Señor, que nos necesita. toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor, gracias. Me cansaré de darte gracias, Señor, no te glorifico por siempre, es amor, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendito al Señor. Amén. Bueno, entonces nos quedan 7 minutos y medio. Mejor hacemos otra llamada, Nática. Pues sí,
Sí, mejor para no cortar, porque pues no está tan largo, pero mejor. Vale, ya les mando el link. Dios los bendiga. Sí. Ah, bueno, Dios les bendiga nuevamente. Agradecida con el Señor por estar aquí. Y pues de nuevo, todos juntos para estudiar la palabra del Señor Jesús. Entonces quiero que leamos en Proverbios, al capítulo 16, el verso 3. ¿Me estás buscando, cierto, Lee? ¿Proverbios qué, bebé? 16, 3. Dice, ¿3 o 13? 3. Ah, esa es la versión nueva traducción viviente. Bueno, pues está bien. A ver, leámosla, esa no la conozco. Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Amén. Amén. Aquí en la Reina Valera dice, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Amén. Tenía otra versión, a ver dónde está. Acá. Ah, no. Acá. Ah, no. Ahora tantas ventanas. Acá. Hacia acá. En la de TLA dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Vaya. Bueno, entonces, como título le puse, para hacer hay que hacer. Entonces, si queremos hacer algo, si tenemos deseos de algo, pues debemos previamente tener una acción. Entonces, de hecho, ese capítulo, todo el capítulo 16 es muy bello. El título que le ponen acá es Proverbios sobre la vida y la conducta. Entonces, lo recomiendo para que lo leamos. De verdad, es muy bello. Pero entonces, pues estaba pensando, para ser un buen amigo, pues hay que ser confiables. Para ser buenos padres hay que dar buen ejemplo y ser correctos. Para ser buenos hijos hay que hacer como caso, ser obedientes. Para tener, digamos, los títulos escolares, desde el bachillerato hasta los postdoctorales, pues hay que estudiar, hay que esforzarse. Para ser buenos profesionales, pues también hay que ser buenos trabajadores, ser honestos. Para ser ayudadores hay que hacerlo de corazón. Para ser amados hay que amar primero. Y para ser cristianos hay que ser mejores cada día. Para ser agradables para Dios y hacer y poniendo pues en práctica pues su palabra, que es su consejo. Entonces, pues digamos eso que les dije, como para ser buen amigos hay que hacer, pues es de lo que yo pensaba y de lo que se me ocurre, pero entonces también quise ver el Señor Jesús que nos dice respecto a eso. Entonces, para ser amigos, el Señor Jesús nos dice que debemos ser unidos, tener familiaridad de hermandad, amar a ese amigo en las diferentes circunstancias, sean buenas o malas, brindar consejos, eso lo podemos ver en Proverbios 18:24, 17:17, 27:9. También nos dice que no hay que ser chismosos, no hay que decir mentiras, no hay que engañar, no hay que contar las intimidades pues que ese amigo nos confiere, o los errores decirlos en público, como publicarlos. Esos consejos están en Proverbios 16:28, 26:9 y 17:9. Para ser buen padre, el Señor Jesús dice que deben ser buenos instructores o corregidores, ser compasivos, dar disciplina, o pues hay el término como castigar, pero es más como dar disciplina. Eso lo podemos ver en Proverbios 1:8, en el Salmo 103, verso 13, en el Salmo 3:12 y en Hebreos 12:7. Para ser buenas madres, deben ser buenas maestras para enseñar. Eso está en Proverbios 1:9.
se caracterizan porque se esfuerzan, son generosas, son fuertes, no solamente físicas, sino espiritualmente, y son trabajadoras. Y pues, digamos que un buen pasaje donde vemos cómo debe ser la madre y la mujer es en Proverbios 31:10, que es sobre mujer virtuosa, que de pronto yo me acuerdo que lo leímos en algún momento, igual nos sobra volverlo a leer, que está en Proverbios 31:10. Para ser buenos hijos, el Señor Jesús nos dice que debemos honrar a los papás. Eso está en Éxodo 20:12. Y honrar, pues honrar es como una palabra ahí que casi no se entiende. Entonces, en otra versión dice obedecer y cuidar. Entonces, para ser buenos hijos hay que obedecer y también cuidar. Y el Señor Jesús es tan bueno que aparte digamos, de ser efectivo eso, también es una promesa para que nosotros tengamos una vida larga. Amén. Para ser buenos trabajadores hay que hacer nuestra labor de corazón, que sea para Dios y no para los hombres. Eso está en Colosenses 3:23. No hay que ser negligentes en el trabajo. Eso está en Proverbios 18:9. Y no solamente en el trabajo laboral, sino en todo lo que hagamos. En las oficinas en la casa, si nos piden un favor, como en todo lo que hagamos. Para amar, que es ese vínculo perfecto, como dice Colosenses 3:14, no debe ser con fingimiento, o sea, debe ser sincero. Y recordar que eso que ayer Hernando nos decía, que el amor es lo más grande, pues debemos no olvidar, recordar que Jesús nos amó primero. Amén. Y él en Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Recordar que nada nos va a separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación o angustia, ni persecución, u hombre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. También, pues quiero que reflexionemos y pensemos que para ser hijos de Dios hay que hacer algunas cosas. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ahí el consejo que el Señor Jesús nos da para ser hijos de Dios es que seamos pacificadores, calmados, siempre llevando a que se solucionen las dificultades, si hay problemas. También los que son hijos de Dios son guiados por su espíritu, por el Espíritu de Dios. Y también todos los que en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, gracias a Dios por eso, porque todos los que estamos acá, pues estamos, digamos que, cumpliendo o en el proceso de perfeccionarnos para ser llamados hijos de Dios. Y también algo que no podemos olvidar o que digamos que es inevitable no decirlo, o para mí es inevitable no decirlo, y es que lo más importante es qué hacer para ser salvos. Entonces, eso ya lo hemos mencionado varias veces, pero de verdad nunca sobra reiterarlo. Y es que hay que oír su palabra, hay que creer en su palabra, en su sacrificio. Amén. Hay que pues, sentir ese dolor, ese arrepentimiento por las ofensas que le hayamos causado a Dios, para tener una conciencia limpia delante de Él y para que Él nos perdone nuestros pecados. Y esto pues lo hacemos mediante el bautismo en su nombre, en el nombre de Jesús, por inmersión, como ayer te explicaba un poquito, y perseverar en la vida cristiana.
¿cierto? En la vida en Cristo. Amén. Y pues como atando todo, pues todo esto que he mencionado un poquito, con encomendar a Jehová todas nuestras obras, es que todo lo que hagamos siempre lo tengamos a Él presente, en cuenta, que le consultemos incluso por dónde caminamos, con quién hablamos, cómo hablamos, cosas de pronto un poquito más importantes como, bueno, respecto a la parte laboral o en el estudio, todo. Digamos que todo tenemos que consultarlo con el Señor para que Él sea orientándonos. Y todas estas cosas que mencioné, como ser hijos, ser padres, también pedir orientación. Él es el que nos dará la orientación. Entonces, pues animarme y animarlos a que seamos siempre agradables para Dios y nos lo tengamos en cuenta en todo. Que Él nos guíe y se haga su voluntad pues, en nuestras vidas, como también ahí Juan lo decía en su verso de ánimo, Amén. que la voluntad de Él es perfecta. Amén. Y simplemente pues terminar con un pasaje que me gusta mucho, mucho, mucho y me parece que es muy importante, que es Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice, porque el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en los versículos en esa versión del lenguaje actual dice, puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos tomará cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Entonces, recordemos que para hacer hay que hacer. Entonces, si queremos ser mejores, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos estudiantes, ser buenos trabajadores, tenemos que hacer y es hacer la voluntad del Señor Jesús. Amén. Entonces, Dios les bendiga y ya. Amén. Amén. Qué lindo el Señor, su palabra. Hay un capítulo en Santiago que dice que, esto lo vimos hace poco, ¿no? Ser hacedores de la palabra, no solo oídores. Incluso Amén. oír la palabra, en un momento llega a ser, es una decisión de tomarla, decir como, bueno, voy a oír la palabra, pero también es una decisión decir como, ahora voy a practicar la palabra. Y el Señor obviamente quiere que seamos hacedores, no solamente oídores. Amén. Bueno, entonces seguimos con el estudio. Hoy mi mami no está, entonces va a ser cortito. Pero sí me gustaría que me dijeran lo que ayer exploraron. Ah, no, mentiras, todavía no es el estudio, nos falta un coro. Tarea. Nos falta un coro. Vayan pensando en lo que vieron ayer y ahorita hablamos. Papi, ¿Va a ser un quiz? no. Tú nos diriges en un corito, ¿verdad? ¿Yo? Sí, señor. Vamos a cantar un coro que dice, Jesús está pasando por aquí. Me hace el favor y me ayuda ahí, colocándolo, gracias. Señor. Bueno, ahí está. Pero bueno, entonces solo la primera parte, una vez miremos, ¿cierto? ¿Cuál va a cantar? Solo la primera. Eso está pasando por aquí. Listo. Sí, es que esa es otra letra. Sí, sí, únicamente. Solo este. Listo. 1, 2, 3.
Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para ti. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Amén. 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 Me gusta. Se va la tristeza, llega la alegría. Como incompleto, porque es que esa letra no, y no me la sé bien del todo. Pero ahí estuvo muy bien. ¿Todo bien? Todo real el mensaje. Llega la alegría para ti y para mí. Amén. Amén. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué vieron ayer en el estudio? Sobre el tabernáculo. Sí. ¿Ah? No, el de la ¿Cuál? Tabernáculo. Sobre las de puertas. no. Ah, Eso lo explicó fue Juan. Y es el de mi mamá, es el de... Estaba explicando, me acuerdo No, bien, es que estoy confundida con lo que hemos visto en los días, pero creo que ayer fue, Nata, preguntémosle a Nata Quinche. pero yo iba a No me decir, acuerdo. No, Nata, dale tú. de Natalie. Y Brian también. Ay, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que era como de los libros que... Sí, ella estaba explicando, el libro que encontraron sí, ella estaba explicando que encontraron unos pergaminos por allá en un sitio. ¿En una cueva? En el Mar y en Muerto, una cueva. El más muerto. cerca del Mar Muerto, Ujú. que encontraron 5 libros. Sí, Sí, como libros del Antiguo Testamento, pero también ella habló del Nuevo. Los siglos después de Jesucristo. Hablaron Para que también me ayuden. que Lucas había viajado con Pablo y había escrito Ah, los sí. Ella habló sobre, le escribió, dijo sobre los evangelios, como de Marcos, quién era Marcos, quién fue Marcos, y Mateo. ¿Eso Y lo dijo Lucas. mi mamá ayer? Porque eso lo he hablado. Pues ella dijo un poquito. el mix de los dos. Bueno, También decía que los cristianos cuando se reunían leían solo el Antiguo Testamento y Ah, sí. luego el Nuevo Testamento se fue como que escribiendo o sea, con la gente como que les contaba las historias, o sea, no las historias, o sea, Los se hechos, pasaba las de, bueno, situaciones. las literarias de boca a escrito, algo así, o sea, de dichos. Luego las cartas también de Pablo y todo eso se fue Sí, reuniendo como ella las explicaba cartas cómo se estaba reuniendo las para crear líneas. cómo se formaba el Nuevo Testamento. bueno.
Entonces, saben que estamos subiendo nuestros devocionales, ¿verdad? En YouTube están. Entonces, hay que repasar. Y se acuerdan, bueno, sí, la vez pasada me acuerdo, la última vez que yo estuve, yo les hablé de Mateo y de Marcos. ¿Qué se acuerdan? El Señor Jesús le cambió el nombre, él se llamaba primero Leví, y entonces cuando el Señor lo llamó, le cambió el nombre, a Mateo. Era un recaudador de impuestos, era como el de la Diana aquí en Colombia. Exactamente. Y que Lucas era médico. Sí, contigo es que dijimos eso. Y que Marcos era joven, era como adolescente o joven cuando Jesús murió. Muy Tenía joven. 15 años, ¿no? Así es. Y que Lucas era Un día. ¿Y Kelly, qué ibas a decir? Que Marcos como que lo siguió un momento y luego se devolvió y luego los volvió a seguir. Y ahí fue cuando se juntó primero era con Pablo y luego con Pedro, y con Pedro fue que aprendió más. O sea, como que ya se Era quedó más con maduro. Pedro y ahí empezó a escribir el Evangelio. Ujú. ¿Sí? Y de Mateo, que Mateo no dudó en seguir al Señor. O sea, que el Señor le dijo como sígueme y él dejó todo y lo siguió. Ujú. Sí. Yo sí estudio. Bien, muy bien. Carita feliz. Mi carita feliz aquí. No, hay clap. También les quería decir una información que encontré después acerca de Mateo, porque bueno, yo sí les había dicho que como su trabajo de recaudador de impuestos lo obligaba a estar en contacto con extranjeros, es decir, con gentiles. Entonces los judíos son muy común, como les gusta mucho estar en comunidad. Entonces era despreciado por esto, pero también leí que los recaudadores de impuestos, como decía mi tía, era la DIAN, entonces ellos le pedía plata a nombre del Imperio Romano y pedía más de lo que pedía el Imperio Romano y se guardaba una parte. Era avispadito. Y eso, por eso los judíos detestaban a todos los recaudadores de impuestos. ¿Ustedes se acuerdan de otro recaudador de impuestos que la Biblia habla? ¿En el Nuevo Testamento? De Saqueo. Saqueo también, muy bien, era recaudador de impuestos. Y también Y los también, judíos. y también, perdón, hay una parte en donde también le recrimina a los soldados que también que dejen de robar. O sea, ya había corrupción como que hay, uno cree que eso es nuevo, pero ahí también creo que le exhortó a los soldados de que no robaran más. Uh-huh. Era algo relacionado también con eso que se pedía ahí, esos tributos y eso. Uh-huh. Entonces, sí, el flagelo de corrupción que se vive en Colombia no es nuevo. Es de toda la vida. Es de Empezaron allá. y de todas las sociedades. Unas más que otras. En Colombia nos damos. Ya modernizaron. Le Bueno, cambiaron el nombre. sí. Entonces, aquí quiero hablarles de los otros dos evangelios. Uh-huh. Mi mamá de pronto ya les habló un poco de Lucas y entonces voy a complementar un poco la información. Lucas, entonces por ahí mi papá dijo que les habían dicho que era médico, ¿no? Sí, señor. Bueno. Médico. Y que después escribió Lucas Hechos. era médico. Y que escribió Hechos. Y fue también el escritor de los Hechos. Entonces, Lucas, aquí puse un curioso investigador. A mí me gusta mucho Lucas y esa faceta de curioso y faceta de estudioso, investigador. Entonces aquí les puse una cita en la introducción al Evangelio de Lucas. Ese Evangelio en un principio se lo envió a un grande, como a un gobernador importante que se llamaba, ay, se me olvidó,
Bueno, después les digo. Entonces, en esta introducción, él le dice esto, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Ah, Teófilo, ahí está. Oh, excelentísimo Teófilo. Entonces, bueno, esto nos da un contexto bien amplio de quién era Lucas. Lucas no era judío y no fue discípulo de Jesús. O sea, no vio las cosas, no fue testigo ocular de los milagros de Jesús. Pero estuvo con Pablo y estuvo también con los discípulos, compartió con Pedro. Y entonces fue el llamado que él tuvo, fue uno, acompañar a Pablo en sus viajes. A partir del segundo viaje fue él el que estuvo con él, el que lo sanó, el que lo cuidó, el que lo acompañó hasta que Pablo murió. ¿Es el mismo Ananías? No. No. Y fue el que sintió que había una necesidad de recopilar información, porque como ahorita estaba diciendo Brian, en ese momento no habían escritos de lo que pasó con Jesús, todo se transmitía de manera oral. Entonces su llamado fue como, uy, no, esto hay que escribirlo, esto hay que investigarlo, hay que ordenarlo y mantenerlo de manera escrita. Entonces, como les decía, no era judío, era un hombre con una formación académica bien desarrollada. Su manera de escribir y la manera de recopilar la información para escribir el Evangelio lo demuestran. No fue discípulo de Jesús, pero se dedicó a recopilar los testimonios de los que sí habían sido, haciendo una investigación y una recolección de datos exhaustiva. Acompañó a Pablo desde la segunda misión hasta su muerte en Roma. Datos curiosos y muy interesantes del Evangelio del Evangelio de Lucas son estos. Cuenta el milagroso nacimiento de Juan el Bautista. Está en cuarentena. Él ¿Sí? es el que habla de Juan el Bautista y el que habla del ministerio de Juan el Bautista. Solamente él habla de la infancia de Jesús. Quiere decir que él en su trabajo de investigación habló con María, habló con la familia de Jesús. Para poder tener la información de Jesús como niño, tuvo que hablar con la familia de él. Entonces él tuvo acceso a información que ninguno de los otros evangelios da acerca de la infancia de Jesús. Cuando él, por ejemplo, se escapó, que cuando fue niño, no sé si han leído ese pasaje, que se les perdió a María y a José, que lo encontraron por allá en el templo hablando con los presos. Eso, bueno, ¿quién más que María pudo haberle contado ese suceso? Entonces ahí está la capacidad de investigador de Lucas. Menciona muchas mujeres relacionadas con la vida de Jesús. Él en su evangelio le da protagonismo a las mujeres. Se centra más en la oración que el resto de los evangelios, presta especial atención a los pobres e incluye muchos milagros de sanación. Entonces ahí también se ve su ministerio. Sí, su punto de vista como médico. Incluye 9 milagros, 13 parábolas y diferentes mensajes y sucesos que no se encuentran en los demás evangelios. Lucas, chévere, me cae muy admirable su tarea. Y además escribió Hechos. O sea, también muy investigador, de verdad. Porque estuvo con sucesos. Pedro, todo lo que pasó con los judíos, luego el pasaje a los gentiles, todos los viajes de Pablo, los recopiló, los organizó y los transmitió. Entonces, un servidor importante en el inicio de la iglesia. Y también Juanito. Entonces también tenemos el Evangelio de Juan. Juan, el discípulo amado. ¿Por qué decimos que Juan es el discípulo amado? Aquí puse el versículo. Bueno, uno de los más representativos, pero hay varios que nos muestran
Juan era muy cercano a Jesús. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Era tan cercano que su cercanía física lo demostraba. Recostarse en Jesús es teso. Entonces, Juan era discípulo de Juan el Bautista antes de ser discípulo de Jesús y es el más joven de los apóstoles. Es el último testigo presencial, el último testigo ocular de la vida de Jesús. Él fue el que sobrevivió a todos los discípulos y el único que murió por muerte natural. Fue el último evangelio que se escribió, el de Juan. Como era un fiel predicador, un hacedor de la palabra, porque el Señor les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, él lo hizo y por eso fue perseguido y deportado a una isla que se llama Patmos, y allá en este lugar fue donde recibió las visiones. No fue solamente una visión, fueron las visiones del Apocalipsis. Tengo que corregirlo. Antes de seguir a Cristo era humilde, sencillo, tenía una profesión, digamos que sencilla, era pescador. ¿Qué hay de interesante en este evangelio? Es el evangelio que nos muestra la divinidad de Jesús. O sea, muestra a Jesús como más que un hombre, como Dios hecho carne. Entonces aquí en este evangelio es donde encontramos cuando Jesús nos dice que Él es el Espíritu Santo y cuando le dice a Felipe que Él es el Padre. A través de los evangelios vemos el proceso transformador de su relación con el Señor Jesús. O sea, Él como persona. Al principio en los evangelios, eso más que todo en Lucas se ve, episodios en que el Señor lo regañó varias veces por orgulloso, por vengativo. Pero bueno, él siempre fiel a su maestro, siempre estuvo al lado de él, y vemos en las cartas y en el Apocalipsis cómo este hombre orgulloso y vengativo llegó a ser un siervo amoroso y humilde y a dejarnos tantas enseñanzas. Entonces, bueno, todos cuatro, no todos los cuatro fueron discípulos presenciales de Jesús, pero a mí me parece muy interesante cómo el Señor llamó a toda clase de personas. O sea, no solamente eligió a sus discípulos para que escribieran su palabra, eligió a otras personas, no solamente a personas letradas, como Pablo y Lucas, sino también a personas humildes como Juan y Pedro. Y ya. No, excepción. Por ahora. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Entonces en la Biblia hay ¿cuántos Juanes? Juan el apóstol, Juan Bautista, ¿y hay otro Juan? Sí, creo que en el Nuevo Testamento hay otros Juan, pero no los distingo bien, la verdad. Yo sé que hay Juan el Bautista y Juan. Como tres, ¿no? Y Juan. Hay Juan Jacobo. Y Juan el teólogo. Ah, entonces debe ser ese, Juan el teólogo. Bautista y Juan teólogo. Bueno, gracias. Bien. Entonces, ¿quién quiere hacer la programación para mañana? ¿Un voluntario? ¿Yo? Listo, tía, gracias. Bueno. Y ¿vamos a estar todos los que estamos acá? No, yo no podré estar porque también me toca trabajar. Ah, en la bueno. noche. Sí, me disculpan. Bueno. Yo creo que yo tampoco. bueno, mi papá tampoco de pronto. ¿Vale? Dos. Bueno. Entonces, mañana nos vemos y Brian, ¿será que nos puedes dirigir en la oración final? Amén. Bueno, qué lindo de verles a todos reunidos. Amén. Sigamos confiando en el Señor que tiene cosas lindas.
No sé si han escuchado en las noticias como que las cosas están empeorando un poco, entonces dejemos todo en las manos de Dios, no nos alarmemos, que sabemos que Dios está con nosotros y pase lo que pase, Él estará siempre dándonos ánimos, fuerza, que Amén. nunca estamos solos. Entonces, bueno, dejemos en las manos todas nuestras familias y esta situación que sabemos que Dios tiene un propósito y somos sus hijos y Él siempre nos cuida. Amén. Padre, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Gracias por este maravilloso momento, Señor Jesús, que te ha permitido que podamos compartir. Gracias por tu palabra, gracias por estos momentos lindos, mi Dios, que tú nos regalas. Gracias por un nuevo día de vida, mi Dios. Tú eres fiel, tú eres digno. Gracias, Padre, porque tú has estado cuidándonos todo este tiempo, a pesar de las cosas difíciles, tal vez las que estamos pasando, a pesar quizá de cosas que te escuchan, mi Dios, tú estás aquí cuidándonos, estás protegiéndonos. Te damos las gracias por todo, por tu fidelidad, porque tu amor, mi Dios, es inmensurable. Tu gracia y tu favor está siempre con nosotros, Padre. Sigue cuidándonos, sigue bendiciéndonos, mi Dios. Tú eres fiel y digno. Bendice, Padre, a todas las personas que estamos aquí, que no están presentes, mi Dios. Cuida a todas nuestras familias y ayúdanos cada día a poder acercarnos más a ti. Sigue hablando de nuestros corazones, mi Dios, y cuídanos. Gracias por todo, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Aleluya. Amén. 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 Gracias. Gracias al Señor por ser el centro y el pegamento de esta familia.